Los óxidos representan compuestos que constan de dos elementos, donde el oxígeno se presenta con una carga de -2, mientras que el otro elemento, ya sea un metal o un no metal, exhibe una carga positiva. Dependiendo de si el elemento es un metal o un no metal, el óxido se clasifica como óxido básico o ácido, respectivamente. Los óxidos básicos son compuestos iónicos que usualmente se forman a partir de la reacción de un metal con oxígeno. Al reaccionar con el agua producen hidróxidos o bases, liberando iones hidróxido. El óxido de sodio y el óxido de calcio son ejemplos de óxidos básicos, debido a que, al reaccionar con el agua, producen hidróxidos básicos. Estos hidróxidos son solubles en agua y tienen un carácter básico, lo que los hace ejemplos claros de óxidos básicos. Por otro lado, los óxidos ácidos son compuestos covalentes que se forman a partir de la covalencia de no metales con oxígeno. Al reaccionar con el agua producen ácidos, liberando iones hidrógeno. En el caso del dióxido de carbono y el trióxido de azufre, ambos se consideran óxidos ácidos porque cuando reaccionan con el agua producen ácidos. Por ejemplo, el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico y el trióxido de azufre reacciona con el agua para formar ácido sulfúrico. Los óxidos se dividen en dos grupos de acuerdo con el carácter del elemento que se une con el oxígeno. Si el elemento es metálico, el óxido es básico o simplemente óxido. Cuando el elemento que está unido a oxígeno es no metal, el compuesto formado es un óxido ácido o anhídrico. Óxidos básicos. Están formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Su fórmula general es M2OX, donde M es un metal y la X la valencia del metal. El 2 corresponde a la valencia del oxígeno. Las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se simplifica. Óxidos ácidos. Están formados por un no metal y oxígeno. Su fórmula general es N2OX, donde N es un no metal y la X la valencia del no metal. El 2 corresponde a la valencia del oxígeno. Las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se simplifica. Nomenclatura de compuestos químicos, en este caso óxidos básicos. Se estructuran en tres. La primera es la nomenclatura tradicional. En esta se utilizan prefijos y sufijos de acuerdo al número de oxidación del elemento. Es necesario conocer el número de oxidación del elemento y todos los números de oxidación disponibles. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, se utilizan los sufijos oso e ico de la siguiente manera. Para el menor estado de oxidación se utiliza el sufijo oso y para el mayor estado de oxidación se utiliza el sufijo ico. Por ejemplo, el hierro y el oxígeno. Los números de oxidación disponibles es 2 y 3. El número de oxidación en este caso es 2 y se forma el óxido ferroso con terminación oso porque es el estado menor de oxidación. La siguiente nomenclatura es según el numeral de Stock. En esta se utilizan números romanos escritos entre paréntesis para indicar el número de oxidación del elemento y solamente es necesario conocer el número de oxidación de este mismo. Por ejemplo, el hierro y el oxígeno, el número de oxidación es 2 y se obtiene el óxido de hierro y entre paréntesis se escribe el número 2 en números romanos. La última nomenclatura es por atomicidad. Esta utiliza prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento que forma el compuesto. No es necesario conocer el número de oxidación del elemento y los prefijos y sus significados numéricos son los siguientes. Cuando se utiliza el prefijo mono es que la cantidad de átomos es 1. Cuando se utiliza el di o bi es que la cantidad de átomos es 2. Cuando se utiliza el tri, la cantidad de átomos es 3. Cuando es tetra son 4 átomos. Cuando es penta son 5 átomos. Cuando es hexa son 6 átomos. Cuando es hepta son 7 átomos. Cuando es octa son 8 átomos y cuando es
nona son 9 átomos. Utilizando el mismo ejemplo del hierro y del oxígeno, el número de átomos es 1, por lo que obtendremos monóxido de monohierro. Nomenclatura de compuestos químicos. En este caso, óxidos ácidos. En la nomenclatura tradicional primero se escribe el nombre genérico, que para un compuesto entre el oxígeno y un no metal es anhídrido. El resto del nombre dependerá de la cantidad de estados de oxidación que presente dicho elemento. Si presenta un único estado de oxidación, continúa con D y el nombre del no metal. Así para el boro tenemos B2 o 3, anhídrico de boro. Si el no metal presenta dos estados de oxidación, el nombre del no metal termina en oso y en ico. Como el carbono presenta dos estados de oxidación, más 2 y más 4, en el primer caso tendríamos CO, anhídrido carbonoso, y el segundo CO2, anhídrico carbónico. Si presenta tres estados de oxidación, el nombre de los no metales puede ser modificado de la siguiente manera: con prefijo hipo y terminación oso para el menor, con terminación oso para el intermedio y terminación ico para el mayor. En la nomenclatura sistemática de composición con prefijos, se nombra el elemento situado a la derecha en la fórmula con la terminación uro. El oxígeno es una excepción y se dice óxido. Y se continúa con D. Y el nombre del elemento situado a la izquierda en la fórmula. Además se indica el número de átomos de cada clase en la fórmula anteponiendo el nombre de cada elemento un prefijo cardinal griego. Los prefijos son mono para un átomo, pero si el nombre no se puede confundir con otro, no se pone. Di para dos átomos, tri para tres átomos y a partir de aquí son regulares. Penta para 5 átomos, hexa para 6 átomos, hepta para 7 átomos, octa para 8 átomos, nona para 9 átomos, deca para 10 átomos, etc. El selenio presenta los mismos estados de oxidación que el azufre. Así que veamos los nombres de la combinación del selenio con el oxígeno teniendo 1, 2 y 3 átomos. Primero, el CO se llama óxido de selenio o también llamado monóxido de selenio. El CO2, dióxido de selenio. CO3, trióxido de selenio. Si en un texto solo estamos hablando del CO, el prefijo mono puede omitirse. Por último, en la nomenclatura sistemática de composición con números romanos, antiguamente llamada nomenclatura de Stock, al igual que en la nomenclatura sistemática de composición con prefijos, se nombra el elemento situado a la derecha en la fórmula con la terminación uro, en la cual recordemos que el oxígeno es una excepción y se dice óxido, y se continúa con D, y el nombre del elemento situado a la izquierda en la fórmula. Pero ahora se indica el estado de oxidación que usa cada átomo a continuación del nombre del mismo, sin separación, en números romanos y entre paréntesis. Si el átomo usa un solo estado de oxidación, este no se escribe. No se usa esta nomenclatura si hay que escribir estados de oxidación negativos. Para los estados de oxidación más 1, más 3 y más 5, del nitrógeno tendremos N2O, óxido de dinitrógeno o monóxido de dinitrógeno. N2O3, trióxido de dinitrógeno. N2O5, pentaóxido de dinitrógeno.